Buenas tardes a todos. Las continuas reformas educativas acaban convirtiendo la pedagogía en lo que podríamos denominar hámsterismo. ¿Han visto alguna vez a un pequeño hámster en su jaula dando vueltas y más vueltas dentro de una rueda infinita? Pues bien, llamo hámsterismo a la afición de nuestros gobernantes por dar vueltas y vueltas sobre lo mismo, sobre lo intrascendente, sobre minucias que enmascaran lo importante y sobre todo que amagan sus fracasos. Pues bien, la educación es un ámbito en el que el hámsterismo alcanza cotas de verdadera sinrazón. La sucesión de reformas educativas han transformado la vida de los colegios, institutos y universidades en una inacabable revisión de lo revisado, en un implacable descubrimiento de lo descubierto y en una hastiante cacofonía de voces peregrinas, presuntuosas e insustanciales. Soy consciente de que los paradigmas educativos también están sujetos, como todos, al devenir de la historia y a la evolución de los pueblos. Pero también soy consciente de que nunca como ahora se ha abandonado la aspiración a la excelencia en la educación. En realidad, parece dar miedo a la excelencia, porque algunos legisladores la ven como distorsión de la uniformidad y de la mediocridad a la que quieren conducir a la sociedad. Y es que la excelencia es absolutamente imposible cuando el magma de las contradicciones más incandescentes campan sobre las aulas. Se dice, por ejemplo, que se quiere fomentar el espíritu crítico. Pero claro está, sin cuestionar la unidad de pensamiento con la que la censura de lo políticamente correcto apaga la libertad y conduce la voluntad. Se dice que hay que aprender a aprender, pero eso sí, con un manualito de instrucciones que ahoga la creatividad y sofoca la imaginación. Pareciera que aprender es como mirarse al espejo para preguntarle quién es el más inteligente del reino. Se dice que hay que dar herramientas para seguir aprendiendo de por vida, pero claro, esto es difícil cuando las leyes, las normativas y los reglamentos obligan a convertir la docencia en un breviario de instrucciones donde se enumeren hasta los tornillos más secundarios del conocimiento. No creo que erremos al llamar a la generación así educada generación Fill the Gap o generación IKEA. La expresión es de mi amiga Chedes, que observó con gran tino que la fórmula de invitar a los estudiantes de inglés a rellenar huecos para evaluar sus conocimientos del idioma de Shakespeare había sido de una u otra manera trasladada al resto de la enseñanza. De esta manera, aprender se ha transformado en completar fórmulas siguiendo obsesivamente un manual en el que previamente se ha dibujado, numerado y estructurado hasta el último tornillo del mueble. En ese contexto, el espíritu crítico se transforma en escoger una frase hecha del conglomerado de ideas autorizadas. Y creo, sinceramente, que esa indumentaria es demasiado estrecha para cobijar la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Se diría que se ha separado la educación de la necesidad que tiene el ser humano de crecer, de madurar, de desarrollarse en todas las facetas de la inteligencia. Ahora, educar parece más bien adquirir destrezas para convertirse en trabajador y en consumidor. A estos dos objetivos parece haber quedado reducida la dignidad de ser ciudadanos, y lo han hecho los mismos que abominan del individuo y de su excelencia. El gran pedagogo brasileño Paulo Freire insistía en que el ser humano es esencialmente apertura, o lo que es lo mismo, el ser humano está en permanente desarrollo. La educación, a mi juicio, debe servir para crear conciencia de esa cualidad de inacabado que nos define y para dotar al individuo de los útiles, de las herramientas necesarias para aprender a vivir, a convivir. Sin conciencia de nosotros mismos no hay vida ni historia.
Una educación basada en prospectos, manuales de instrucción y en huecos que rellenar, es a todas luces incapaz de forjar individuos conscientes, libres, cultos, solidarios y comprometidos. Sin esa conciencia no hay ciudadanía, ni democracia, ni espíritu libre, ni siquiera habría humanidad. Seríamos humanos sin humanidad. Seríamos simplemente albañiles enfoscando paredes para tapar todos los huecos que el paso del tiempo deja en ellas, pero no iríamos más allá del ladrillo y el cemento. Seríamos incapaces de llenar nuestra vida de intenciones, de objetivos, de motivos. Qué triste reducir el lenguaje a huecos y la gramática a instrucciones. El lenguaje es la voz de la conciencia y la gramática es la sinapsis de los pensamientos. Desgraciadamente, hoy en día, las teorías sobre la educación ahogan a la práctica educativa, imponiendo corsés asfixiantes, falsillas irrespirables y rodrigones caniculares. Nunca tanta teoría ha resultado menos vital y más prescindible. En este contexto se encuentra la pérdida de peso de las humanidades en los diferentes currículos. De ese modo se echa a la cuneta lo más nutritivo de la tradición y lo más cardinal de la conciencia. Me refiero a los valores, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la capacidad de interpretar referente y de articular un razonamiento medianamente sostenible. Todo esto es lo que aportan los estudios clásicos. Desde la más remota antigüedad, el ser humano dejó el aislamiento autárquico para crear la sociedad y la humanidad, ahondando en la conciencia de la tradición. Hoy esto no importa, y de ahí que incluso los hechos de la historia sean espectros que vagan ante el empuje de las frases hechas y de las máximas ideológicas. Educar en ese contexto es un plan para automatizar la inteligencia y para motorizar el corazón. La educación clásica es justo lo contrario. Así se puede observar en la educación mítica con el ejemplo de Quirón, aquel centauro sabio y bondadoso que vivía en una cueva del monte Pelión en la región de Tesalia. Quirón enseñaba música, arte, medicina o cirugía. Fue tutor o maestro de héroes como Aquiles, Jasón o Asclepio. Pero esa formación manual incluía también la enseñanza de los principios éticos. Las destrezas manuales son nada si no hay capacidad para comprender los referentes culturales o si no se está preparado para vivir integrado en una sociedad, es decir, en una comunidad de personas libres y solidarias. Esos eran también los principios de la educación aristocrática, tal y como aparece reflejada en la obra de Teognis de Mégara, autor griego que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Escuchen bien sus palabras, dirigidas a un joven llamado Cirno, en traducción del profesor Rodríguez Adrados. Como tu amigo que soy, voy a darte los consejos que yo mismo, oh Cirno, de niño, recibí de los hombres de bien. Sé prudente y no busques honores, éxitos ni riquezas mediante acciones deshonrosas ni injustas. Convéncete de ello y no trates con hombres viles, sino está siempre unido con los buenos. De los buenos aprenderás cosas buenas, pero si te juntas con los malos, estropearás incluso tu buen natural. Aprende estas máximas y trata con los buenos, y algún día dirás que aconsejo bien a mis amigos. Estas palabras sitúan la educación en la transmisión de valores que afirman la capacidad de discernir, de valorar y de elegir. Estos eran también los principios rectores de la pedagogía socrática o de las filosofías postsocráticas. Pretendían sembrar en el ser humano la osadía de pensar, el atrevimiento de buscar la virtud y la audacia de aspirar a la felicidad. Estos fueron también los principios que podemos encontrar en Catón, en Cicerón, en Séneca, en Lucano, en Tácito y en tantos otros. Os lo recuerdo hoy
en esta recta inicial del nuevo curso académico, en el que lo único seguro es que de nuevo triunfará la insolencia de la burocracia y la desfachatez de metodologías autorreferenciales. Amigos, recuperemos el deseo de conocer, de aprender, y con él la plenitud de la vida y la autenticidad de la historia. No nos autoengañemos, dejemos las novelerías de Instagram que fingen estar vivas y vivamos tan resueltamente como podamos. Muchas gracias.